En este video vamos a hablar sobre los tratados internacionales entre Estados Unidos y Latinoamérica. Primero, seguridad fronteriza. América del Sur no es considerada por los Estados Unidos como una sola agrupación regional, sino que los diversos países de este subcontinente son apreciados, en términos de seguridad, de acuerdo a su particular ubicación geográfica, a la índole de su poder, o intereses funcionales de los estadounidenses. Ya señalábamos que Venezuela y Colombia, como también Guyana y Surinam, son consideradas como parte de un concepto amplio del Caribe. El resto de los países sudamericanos están en un ámbito territorial más alejado del Mediterráneo norteamericano. El desarrollo de potencias emergentes en el ámbito sudamericano como Brasil, Venezuela, y en cierto sentido Argentina, lleva a los Estados Unidos a darle prioridad a sus relaciones de seguridad con esos países. Sin embargo, ello no ha garantizado necesariamente la coincidencia de las visiones de seguridad, ni la permanencia de las políticas conjuntas, revelando los grados de autonomía que estos países han logrado. Venezuela es vista como un contrapoder subregional frente a Cuba en el Caribe, expresándose en la simbólica venta de los aviones de primera generación F-16 realizada por los Estados Unidos a la Fuerza Aérea Venezolana. Con todo, las posiciones del gobierno de Venezuela en la situación de América Central no siempre han coincidido con los estadounidenses, aunque han sido más cercanas a Washington que las mexicanas. Segundo, parte ambiental. Los programas ambientales de USAID están dirigidos a trabajar con el gobierno de Colombia y las comunidades para reducir o mitigar el impacto negativo de estas amenazas sobre la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos en Colombia. La asistencia de USAID incluye el fortalecimiento de la gobernabilidad para la conservación de áreas protegidas, territorios étnicos y la preservación, recuperación y mejoramiento de los servicios ambientales. El programa también está dirigido a garantizar la sostenibilidad de los medios de vida, mitigar o reducir la vulnerabilidad a los impactos de largo plazo del cambio climático y promover el uso de energía limpia y renovable. Tercero, aspectos económicos. El acuerdo internacional entre estos países latinoamericanos y Estados Unidos, en el carácter económico se establecen las reglas para el intercambio de bienes, en principio, con arancel cero. A esto se le agregaron los servicios en la era de la globalización. Lo primero que se ha pactado es convertir la política económica vigente en tratado internacional. Esto es interesante en un momento en que tanto el FMI como el BM están en cuestión por la falta de resultados de crecimiento de las políticas en cuestión y los efectos regresivos que han tenido sobre la distribución del ingreso. Sin embargo, los tratados de libre comercio con Estados Unidos se pactan ahora dentro del marco de la ronda de Doha de la OMC y dentro del espíritu del ALCA. En todos los casos van más allá de la ronda de Doha, que se recordará que se empantanó por la negativa de los países del grupo del G20 en admitir una negociación donde no haya reciprocidad en el tema agrícola. Exigen la eliminación de todos los subsidios y restricciones al comercio agrícola, pero el G7, el cual es el grupo de los países industrializados, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, mantiene los subsidios y las restricciones al comercio de su sector agrícola que suma 1,000 millones de dólares diarios y que se establece como competencia desleal a los campesinos del tercer mundo. Los TLC latinoamericanos esto lo ha aceptado y pronto el azúcar, arroz, etc., subsidiados por Estados Unidos entrarán a competir con los productores de caña, arroz, etc. De esta forma los adherentes a los TLC violentan el espíritu del grupo de los 20 que incluye a México, Brasil, China, la India, entre los más grandes. Adicionalmente se ha retirado el certificado fitosanitario del comercio agrícola de modo que el exportador estadounidense puede colocar productos en algunos países del exterior que no puede colocar en sus mercados o en los internacionales abiertos, con todas sus consecuencias. A la inversa sigue en vigencia el control fitosanitario de los Estados Unidos. Finalmente el comercio de transgénicos es un parte esencial de esto, sea en semillas o en productos de consumo final. Todos estos referentes entre los países latinoamericanos han infundido que el tratado o acuerdo con Estados Unidos sea una negociación dividida país por país, siguiendo el espíritu bilateralista, en el que se sienten a la mesa dos economías de diferente tamaño, y negocian como si fueran iguales, con el mismo poder de negociación. Lo primero que han logrado las partes, vencidas las resistencias, es aceptar un tribunal de arbitraje bilateral estadounidense para los casos de conflicto sobre inversión y deuda externa.
Lo curioso de esta situación es que las negociaciones de TLC realizadas hasta la fecha por los gobiernos de la región han carecido de los estudios técnicos y de impacto que permitan visibilizar las secuelas derivadas de la aplicación de los acuerdos comerciales, de manera que puedan dimensionarse los beneficios y o perjuicios generados por estos, pero sobre todo identificar los sectores ganadores y perdedores. A nivel económico, para mantener un carácter competitivo se tendrá que hacer grandes inversiones en infraestructura física y social. No obstante, la brecha tecnológica que separa algunas de estas economías con las de la de Estados Unidos no podrá ser superada y por lo tanto, para poder vender sus productos será necesario empobrecer aún más a la población trabajadora, vía recortes salariales, inestabilidad laboral, mayores impuestos indirectos, insuficiente inversión social, etc. Para nadie es un secreto que la competitividad de países como los del sudeste asiático se sustentan los salarios bajos de sus trabajadores. Por eso, si bien es cierto que el TLC con Estados Unidos traerá beneficios a aquellos sectores de la economía que están vinculados a los mercados externos, para el resto de la población significará un empeoramiento mayor de su calidad de vida. El problema es hasta qué punto se podrá resarcir a los perdedores. Por ahora, lo que propone el gobierno son más impuestos, lo cual redundará en mayores costos y precios, perjudicando en últimas al consumidor final. De otro lado, el ACPA es un programa unilateral de preferencias arancelarias otorgado por Estados Unidos en el año de 1992 a los países andinos, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, por virtud del cual Estados Unidos permite el ingreso sin arancel a ciertos artículos, que sean cultivados, producidos o manufacturados en un país beneficiario y que cumplan con los requisitos establecidos. Algunos de los sectores beneficiados son el químico, agrícola, metalmecánico, plástico, artesanías, maderas y muebles y papel y litografía. El APDEA es una prórroga del ACTA por el cual se amplía las preferencias para productos que se encontraban excluidos, como confecciones, atún empacado al vacío en bolsas de aluminio, calzado y manufacturas de cuero, petróleo y derivados del petróleo, relojes y partes para relojes, entre otros. Cuarto. Aspectos cultural y religiosos. Los tratados entre Estados Unidos y Latinoamérica, uno de ellos es la identidad cultural y la imprescindible diversidad cultural. Ya en las negociaciones de la Ronda Uruguay y en la OMC, a partir de la iniciativa de países europeos, se logró un acuerdo tácito de excepción cultural que permitió establecer claramente que los productos de las industrias culturales tenían un carácter especial al ser además de mercancías creaciones con una significación social y cultural que intervienen directamente en la conformación de identidades culturales y sociales. La libertad total del comercio de productos culturales supone la imposición de reglas que impiden que los estados apoyen, subvencionen, den ventajas fiscales o cualquier tratamiento preferencial para su sector cultural con las evidentes consecuencias que ello supone. Ya en algunos países, el flujo es prácticamente unidireccional y algunos sectores culturales solo pueden sobrevivir con apoyo estatal. La llamada sociedad civil también reaccionó ante el riesgo que esos acuerdos comerciales significan para la diversidad cultural. Un ejemplo en nuestro continente es el esfuerzo realizado en Chile por organizaciones de profesionales de la cultura y por la Coalición Chilena para la Diversidad Cultural, lograron poner en la agenda pública los riesgos que suponía el TLC que el gobierno negociaba con los Estados Unidos. Dicha acción, en gran parte liderada por las editoriales independientes chilenas, permitió que dichas organizaciones fuesen tenidas en cuenta como interlocutores válidos para el gobierno y que en el TLC el Estado chileno pudiese establecer ciertas reservas culturales. En el contexto de riesgo para las industrias culturales que significan los tratados internacionales se encuentra la industria editorial independiente latinoamericana, por la concentración y transnacionalización del sector. Esto se ve reducido por los monopolios y oligopolios, que ejercen con mayor poder debido al beneficio del TLC. Dentro de la diversidad cultural afecta al igual productos culturales como el cine, la televisión, música, literatura, artes visuales, libros, de los cuales se ven plenamente afectados por la competencia internacional. En la actualidad, las relaciones entre Estados Unidos y América Latina se caracterizan por su cooperación e interdependencia. Ellas tenderán a ser más equitativas que aquellas que predominaron a lo largo de todo el siglo XX. Se presentará cooperación aunque también puntos de conflicto. A lo largo de toda su historia, la política exterior norteamericana ha ido acompañada de un sentimiento mesiánico que identifica los valores políticos, los principios económicos y el estilo de vida norteamericanos, con los de toda la humanidad.
A su vez, la democracia y la libertad han constituido sus principales baluartes que han servido de justificación para intervenir en diversas áreas del orbe, bien de manera directa o utilizando el derecho a la injerencia. Los Estados Unidos requieren de América Latina, en especial de potencias medias regionales como México, Brasil, Venezuela y Colombia, para su recuperación económica y política. A su vez, las políticas exteriores latinoamericanas han variado y se muestran más autónomas y con mayor poder negociador. Estos dos aspectos, por un lado la necesidad norteamericana de aumentar sus inversiones y comercio con la región, y por otro, la ampliación y estrechamientos de vínculos con diferentes países, conduce a que las relaciones entre Estados Unidos y América Latina requieren de una colaboración mutua. El nuevo orden mundial trajo consigo un marcado economicismo y una pérdida de importancia de los aspectos ideológicos y políticos de las relaciones internacionales. La alta prioridad de lo económico otorga relevancia a los temas comerciales dentro de un contexto de conformación de bloques regionales, y de euforia por la firma de acuerdos de libre comercio. En la coyuntura actual se requiere rescatar el énfasis en los temas políticos, sociales y culturales. Por otro lado, las drogas ilícitas son un tema de gran interés para las relaciones interamericanas, presentándose una marcada preponderancia del tema del narcotráfico en las relaciones con los Estados Unidos. La Cumbre de las Américas plantea una estrategia hemisférica amplia y coordinada para reducir el consumo y la producción de estupefacientes. En esta reunión, se lograron una serie de acuerdos sobre este tema, entre los que vale la pena resaltar la propuesta colombiana relacionada con la realización de una cumbre contra el lavado de activos y delitos conexos. En ella se enfatiza la necesidad de crear las condiciones propicias para lograr un mayor desarrollo económico y social en los países afectados, y a su vez, penalizar las conductas delictivas. Quinto. Desarrollo sostenible. Es un tema que ha venido adquiriendo importancia en las relaciones interamericanas. Desde la Iniciativa para las Américas planteada por el expresidente George Bush en 1991 y la Cumbre de la Tierra de Río, 1992, se plantea una relación entre medio ambiente y desarrollo, que ha conducido a una mayor claridad de los gobiernos regionales frente a este tema, hasta el punto de que la estrategia centroamericana se basa principalmente en una alianza para el desarrollo sostenible. En la Cumbre de las Américas, partiendo de la Agenda 21 de la Convención Marco sobre Cambio Climático, se enfatizó en la necesidad de buscar una mayor cooperación entre los países del hemisferio con el objetivo de prevenir y controlar la contaminación, proteger los ecosistemas, emplear de manera sostenible los recursos biológicos, y fomentar la producción y el uso de la energía. Aún así, en temas de medio ambiente y derechos de las comunidades, un aumento en el intercambio comercial y cláusulas derivadas de los acuerdos entre América del Norte y América Latina, podría significar un mayor consumo irresponsable de productos nocivos a la salud, inútiles para la vida, depredadores del medio ambiente y generadores de desechos de todo tipo. Sin protecciones adecuadas vinculantes para el medio ambiente, los acuerdos establecidos entre los países no van a estar a la altura de contribuir realmente al uso racional de recursos tales como el agua, el aire, la tierra y los bosques, especialmente por la importancia que los ecosistemas y la biodiversidad tienen para muchos de nuestros países. Este amenaza en particular la vida de las personas y grupos humanos más vulnerables, como son las comunidades indígenas, obligando a violar sus derechos fundamentales. Teniendo en cuenta los aspectos político-militares en los que Estados Unidos podría intervenir debido a la capacidad para realizar unilateralmente una intervención militar, seguida de ocupación, en la Amazonía y podría ser afectado, por ejemplo, por la devastación del medio ambiente amazónico y destrucción del medio natural por tecnologías no apropiadas, entre otras manifestaciones de la acción que van fuera de lo común y es irregular. Tales aspectos se ven reflejados en el ingreso de multinacionales, especialmente en sectores de proliferación, los cuales contribuyen a la balanza económica de los países pero que a la par ponen en riesgo la sustentabilidad del entorno y de los ecosistemas de cada región. Dentro de las condiciones de sostenibilidad se enfocaron dos puntos de gran importancia, los cuales deberían ser apoyados por cada uno de sectores económicos de la región, tales como que el uso de los recursos naturales renovables no supere su correspondiente tasa de regeneración natural, es decir, que no produzca descompensación alguna sobre los recursos y que la extracción de recursos no renovables no supere la aparición de sustitutos preferiblemente renovables.
Ahora, a través de los años se ha hablado sobre las bondades que comparten los países del continente con relación a las ventajas ambientales que poseen, particularmente en el caso de aquellos países que disponen de extensas superficies de bosques tropicales o que se encuentran adyacentes a importantes corredores biológicos, caso de Centroamérica, en el sentido de que esto constituye una ventaja que puede ser aprovechada en favor de su propio desarrollo, siempre y cuando tal aprovechamiento pueda ser combinado con objetivos de conservación ambiental.